Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus. Buenas noches, otra edición de noticias aquí en el Gigante de la Semana. En Radio Mundus, como siempre, quien les habla, Daniel Docampo Espada. Hoy tenemos la edición número 100 de este resumen del Gigante que por supuesto emitimos semanalmente en radiomundus.com.ar. El equipo periodístico: Andrés Pescara, Parley Simpson, Raúl Azambloc, Juan Pérez Bala y por supuesto Raulito de Sousa, hoy en la operación técnica. La información nos lleva lamentablemente a Perú. Allí se instauró en diciembre, sin ningún paso previo de juicio político como corresponde a la vetusta y, digamos así, poco práctica Constitución del Perú, fue destituido el presidente Pedro Castillo, a quien le hicieron la vida imposible durante un año y medio. Aunque intentó refugiarse en la Embajada de México, sigue detenido por el Estado dictatorial que encabeza Dina Boluarte. Dina Boluarte era la vicepresidenta que llegó justamente a ese lugar de la mano de Pedro Castillo. De todas maneras, esta mujer, apoyada por las fuerzas fujimoristas que conduce la hija del ex dictador Alberto Fujimori, nos estamos refiriendo a Keiko Fujimori. Bueno, a partir de allí se instauró una dictadura donde se están los pocos beneficios sociales que tienen los peruanos se están perdiendo. Ahora la cosa que venimos cubriendo día a día desde aquel momento en TV Mundus y en Radio Mundus y en nuestra revista Eco Informativo, que a propósito salió el nuevo número, el número 113, pero a su vez con el tema del año, que para nosotros es la desnazificación de Ucrania. Volvemos a esto, decíamos, el 19 de enero se decretó una movilización nacional que ahora se convirtió en paro nacional, convocada incluso por la Confederación General de Trabajadores Peruanos, la CGT del Perú. Esta confederación emitió un comunicado donde justamente invita a la renuncia de Dina Boluarte. Este paro nacional, cívico y popular, dicen las gráficas emitidas por la CGTP, que es como la CGT nuestra, pero del Perú. Dice: nueva constitución, paro nacional, cívico y popular por la inmediata renuncia de Dina Boluarte y la mesa directiva del Congreso. Están pidiendo elecciones nuevas. La CGTP emitió un comunicado donde justamente emite, digamos así, un pedido urgente de renuncia del Congreso y de la dictadora. Por todos lados hay marchas, por todos lados. No solamente es Lima, que está copada por manifestantes que llegaron de todo el país, lo cual se ve, por supuesto, en varias imágenes que circulan a través del mundo. También las hemos mostrado en tvmundus.com.ar. La manifestación es concreta, la manifestación es grande, las protestas son multitudinarias y, por supuesto, no se puede omitir el estado de descontento que hay actualmente en el Perú. Por cada calle, cada plaza, fundamentalmente la Plaza San Martín, también la Plaza 2 de Mayo, que son las principales plazas políticas de Lima, la capital peruana, se están desarrollando como asambleas populares, en las cuales obviamente la gente manifiesta su descontento, su pedido, su reclamo de inmediata salida de Dina Boluarte, como de, por ejemplo, el Congreso que la está acompañando. Un Congreso donde quien la acompaña es la oposición.
porque los diputados de Perú Libre siguen pidiendo, reclamando la restauración del presidente Pedro Castillo, que fue destituido sin juicio político por una decisión arbitraria de una comisión ad hoc formada por la oposición, y esto por supuesto lo que ha despertado grandes, digamos así, reclamos a nivel mundial. El estado de Lima es de caos. Por todos lados hay policías cortando calles, miles, cientos de miles de manifestantes que se mueven en forma pacífica y que de golpe reciben una granada lacrimógena. Por supuesto, esto muestra cómo una policía que está armada hasta los dientes está cumpliendo un papel persecutorio encargado por la dictadora Dina Boluarte. En un primer momento eran 10.000 los efectivos, ahora estamos hablando de casi 20.000, ha duplicado la cantidad de gente que está justamente en la calle, perdón, que están los uniformados que están en la calle reprimiendo una manifestación que, lejos de amenguar, se va profundizando y va creciendo. Perú es un país inestable, pero no habían tenido una reacción como la que están teniendo ahora, de la gente reclamando, de la gente pidiendo que por supuesto esto se termine y que se restaure al legítimo presidente. Esto ha tenido repercusión internacional. Vamos a escuchar lo que, por ejemplo, decía Gustavo Petro, el presidente colombiano, un aire fresco realmente de Colombia, volviendo a justamente la familia latinoamericana. Vamos a escuchar lo que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le decía a la revista Semana, que es neoconservadora, pero la revista de mayor difusión política en Colombia. Esto es lo que decía Gustavo Petro. En ese arrinconamiento, yo creo que este señor del Perú ha vivido una cosa peor, y sin mayor solidaridad, digamos, sin mayor... Ahora uno ve por las noticias que el pueblo sale, ¿no? Hay un problema grave, una emergencia, movilizaciones, sobre todo en la parte de la sierra, que es quien votó por él, porque Perú vive desde hace mucho tiempo una fractura social entre lo que es Lima y lo que es la sierra, con procesos políticos muy diferentes unos y otros. Pero aquí ese presidente elegido popularmente es de la sierra y lo tumban, entre otras razones, porque es de la sierra, porque es pobre. O sea, ¿usted no cree que sea corrupto? No, yo no puedo, no tengo elementos para... Lo que tú ves hoy es que no está procesado por corrupción, está procesado por rebelión. Es un presidente, imagínate eso. Pero sí lo han acusado de supuestamente hacer parte de ser la cabeza de una organización criminal. Pero no está condenado por eso. Cuando uno escucha a la colega colombiana de esta revista de derecha que es Semana, decíamos, ahí se ve muy bien, es el típico discurso de la derecha. ¿Qué corrupción? En realidad lo procesan por rebelión. ¿Cuál es la rebelión? El gabinete peruano debe ser aprobado por el Congreso. Esto es algo que hizo la reforma constitucional de Alberto Fujimori. No le aceptaron ningún gabinete, no le aceptaron ningún gabinete en un año y medio. Al cuarto rechazo de gabinete completo, por la Constitución, el Poder Ejecutivo queda habilitado para declarar, bueno, vacancia, y de esa manera llamar a elecciones completas generales nuevas de presidente y de Congreso. Y eso fue lo que hizo Pedro Castillo. Y en el momento que Pedro Castillo hizo eso, después de un año y medio de bloqueo permanente, no llega a hacer esa convocatoria, hace la convocatoria que le autoriza esta constitución nefasta que tiene el Perú en la actualidad. ¿Y cómo termina todo? Todo termina que a él lo declaran inepto moralmente por rebelión. No hizo más que apelar a la Constitución, pero no tuvo juicio político. El presidente, inmediatamente el gobierno de México le ofreció asilo a un presidente perseguido por las fuerzas conservadoras de derecha y golpistas. Bueno, lo primero que hizo este primer ministro de Perú, conservador, fujimorista, golpista, fue decir que México no tenía que meterse en los asuntos del Perú.
Y el presidente peruano, Andrés Manuel López Obrador, le respondió de esta manera. Sostenemos lo mismo, que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los mandamás del Perú, que como los conservadores de México y de otros países son clasistas, racistas y muy corruptos. No hay que agregar más nada, está a la vista, es clarísimo lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Francamente el tema pasa porque son conservadores, racistas y quisieron impedir que un llanero, alguien del sur, un maestro, un docente, ¿no? Estamos refiriendo a eso, que justamente venía a ser un gobierno popular en Perú, lo que no querían es que durase. Por lo tanto, le hicieron todas las trabas posibles. Para esto lo acusaron de todo lo que a usted se le ocurra. Pero la dimensión internacional del golpe en el Perú lleva a que, por ejemplo, inclusive impidieran la llegada de Evo Morales, que nunca dijo que iba a ir, pero le prohibieron la entrada, por las dudas. Vamos a ver lo que decía, por ejemplo, una agencia alemana, harto conservadora, AFP. Alemana dijimos, perdón, francesa, AFP, sobre este tema de la prohibición de Evo Morales. Vamos a escucharlo y ver qué dicen los funcionarios de la dictadura peruana. Evo Morales tendrá prohibido el ingreso a territorio peruano hasta nuevo aviso. Así lo anunció el lunes el Ministerio de Interior, luego del apoyo que el exmandatario boliviano ha expresado hacia las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Decretar el impedimento de ingreso al Perú del señor Evo Morales y de varios de sus partidarios por afectar directamente las normas de Perú, concretamente el artículo 48 de esta ley, que establece que no ingresan al Perú aquellas personas que amenazan o soliviantan el orden interno. El anuncio coincide con nuevas protestas y bloqueos de rutas en 6 de las 25 regiones del país, donde los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, la convocatoria a una asamblea constituyente y la libertad del destituido presidente Pedro Castillo. Estamos observando detenidamente no solamente la actitud del señor Morales, sino de quienes trabajan con él en el sur de Perú y que, como todos ustedes lo han podido ver en los últimos meses o días, han estado muy activos propiciando una situación de crisis y de caos en el país. Morales, que presidió Bolivia entre 2006 y 2019, ha tenido una presencia activa en la política peruana desde que el exmandatario izquierdista Pedro Castillo llegó al poder en julio de 2021 hasta su destitución el pasado 7 de diciembre. La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, había pedido la semana pasada a Morales dejar de intervenir en los asuntos internos del país. El año pasado, el Parlamento, controlado por la derecha, declaró a Morales persona non grata. Que al final de este periodo... Esto obviamente muestra la fractura. Bueno, se nos escapó un audio de la fractura que evidentemente tienen algunos países andinos. Mientras que en Bolivia, por ejemplo, el sur es racista y el norte es de pueblos originarios. Si lo partiéramos imaginariamente en dos partes, es decir, el altiplano, el norte. El altiplano norteño de Bolivia históricamente está unido culturalmente, la cultura aymara, inca, está unida con la del sur de Perú. El sur de Perú, todos los pueblos originarios también, es el sur más pobre de Perú, la región más pobre de Perú, que lucha contra el norte blanco, racista, discriminador. Es decir, por eso estas afinidades, con estas divisiones de fronteras de carácter político, arbitrarias, que no tienen nada que ver con lo que era la historia original de los pueblos. Obviamente que hay una continuidad más allá de las fronteras, y esto no cabe lamentablemente ninguna duda. Las fronteras políticas no son tan exactas a nivel cultural. ¿Qué está reclamando entonces justamente el pueblo peruano? En las calles no abandona, esto está muy lejos de terminar, de justamente
de cerrarse. ¿Qué es lo que están pidiendo? Bueno, lo que están pidiendo es justamente el cierre del Congreso, la restitución del presidente y una inmediata asamblea constituyente, porque la constitución que tiene actualmente Perú es perversa. Está hecha para la oligarquía, está hecha para los grupos poderosos, está con todas las trabas para que no haya ningún tipo de políticas sociales. El milagro económico peruano es a costa de la miseria del pueblo peruano. Y esto viene ya desde los años 90, de Fujimori para acá, todos los presidentes sucesivos, incluso la gestión traicionante de Alan García, su segunda etapa, que todos creemos que lo han clonado y que no es el original Alan García. Bueno, todos han tenido políticas neoliberales y ahí se ve la decadencia de este maravilloso país, Perú, que bueno, que en algún momento tuvo una oportunidad y el neoliberalismo se la tomó en contra de lo que alguna vez fue la cabeza del imperio inca y se la está haciendo pagar. Perú lleva 30 años de decadencia social, más allá que los macro números por la explotación del Amazonas, el petróleo y la minería hablen de un milagro peruano, nada que ver. Para la gente no hay milagro peruano. Y las manifestaciones sin fin, espontáneas, hechas por los pueblos originarios, por los partidos populares, por la CGTP, está mostrando que esto está muy lejos de terminar. Dina Boluarte no hace pie, la gente no quiere el retorno del fujimorismo, esta vez salió a la calle. Contrariamente a lo que dijo Gustavo Petro, que en parte admitía, no lo han dejado solo al presidente Pedro Castillo. No ha sido un presidente de puesto más. Así que, atención, el tema peruano sigue abierto. Seguramente lo vamos a tener que seguir cubriendo en las próximas semanas. Y por supuesto esperamos que la derivación de esta crisis política sea justamente la que corresponde a un pueblo que quiere vivir como el peruano quiere y merece vivir en auténtica democracia. Bueno, nos vamos yendo. Este es el gigante de la semana, edición número 100 de los resúmenes del gigante, que es el macro programa que emitimos por Radio Mundus. En este caso hemos dedicado este micro al tema del Perú. El equipo periodístico: Andrés Pescara, Parley Simpson, Raúl Asambloc, Juan Pérez Bala, Raúl de Sousa, hoy en la operación técnica. Quien les habló, Daniel Docampo Espada, Novo Mundus Net, Radio Mundus, el gigante radio. ...2023 en Radio Mundus. Toda la información con el gigante de la semana, conducido por Daniel Docampo Espada. De por vida en la voz de Jorge López. La información internacional en manos de Raúl Asambloc. Toda la economía con las explicaciones de Andrés Pescara. Las noticias locales en la voz de Parley Simpson. Guadalupe Jiménez nos trae textos sagrados. Y pasajes de literatura en la voz de yo, Filomena López. Aquí en Radio Mundus. www.radiomundus.com.ar